Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Comenzamos este tramo informativo hablando de la primera cumbre de Patriotas por Europa que se llevará a cabo entre hoy y mañana en la ciudad de Madrid. Hoy los líderes o representantes de los partidos que integran Patriots celebrarán una sesión de trabajo de carácter privado y posteriormente tendrán una cena en la que además dará un discurso el presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, la organización conservadora con influencia en la administración Trump. El sábado tendrá lugar el acto público en el Hotel Marriott Auditorium de Madrid. Dará comienzo a las 10:30 y en él intervendrán Víctor Orbán, Marine Le Pen, Matteo Salvini, André Ventura, el holandés Geert Wilders, el estonio Martin Helme, la griega Afroditi Latinopoulou, el checo Peter Macinka y el polaco Krzysztof Bosak. La intervención de Abascal clausurará la cumbre. Mañana a partir de las 10 de la mañana se emitirá un especial sobre este encuentro en la señal del Toro Televisión y en Radio Libertad. Bueno, pues empieza la cumbre de Patriotas, el partido político que actúa como paraguas de todos los partidos incluidos en el grupo Patriots en el Parlamento Europeo. Ese partido paneuropeo, Patriots, está dirigido por Santiago Abascal, porque al final es Vox quien ha puesto en marcha toda esta iniciativa de unificación, de coordinación de los partidos de una misma órbita ideológica contra la dictadura progre, y precisamente porque Vox es quien ha puesto en marcha estas iniciativas de coordinación, es por lo que, pues bueno, llevará un poco la voz cantante en todo este mundillo. ¿Por qué están ascendiendo los partidos soberanistas, los partidos patriotas en todo Occidente? No solo en Europa, también en Hispanoamérica. Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque es que se han pasado tres pueblos. Los ingenieros sociales de la izquierda progre y de la derecha progre se han dedicado durante las últimas décadas a machacar a la población con políticas demenciales. O sea, si hace 25 años alguien nos dice que íbamos a estar discutiendo sobre si existen dos sexos, pues hubiéramos dicho, pero ¿qué está diciendo este pirao? Si alguien nos llega a decir hace 25 años que se iba a estar hormonando a niños sin conocer los efectos a medio plazo de todos los fármacos que se usan con esos niños, si alguien nos dice que íbamos a estar mutilando niños, hubiéramos dicho, pero oiga, ¿usted qué se cree que somos Etiopía, donde mutilan genitalmente a las mujeres? Si alguien nos llega a decir hace 25 años que la élite europea iba a empezar a emitir normas cada vez más salvajes para recortar nuestras libertades, para hacernos más pobres, las teorías decrecentistas, todo con el argumento de que es que sois vosotros, consumidores apestosos, los responsables de que el planeta vaya a arder dentro de 3,5 microsegundos. Si alguien nos llega a decir hace 25 años eso, hubiéramos dicho, está usted pirado, hombre, ¿cómo va a pasar esas cosas en Europa? Pues han pasado. El irracionalismo ha triunfado en Europa. Y claro, las consecuencias son más pobreza, más desigualdad, porque por supuesto la élite europea vive cada día mejor, cierres de empresas, la industria alemana del automóvil yéndose a tomar viento, la industria alemana del automóvil, oiga, que era como pues el símbolo de la industria europea. ¿Qué más cosas han pasado? Pues un montón de gente siendo víctimas de políticas demenciales de ingeniería social. Por ejemplo, la revictimización de las mujeres violadas, cuando gracias a gente como Irene Montero y Pedro Sánchez pues han salido violadores antes a la calle por la modificación de normas para que salieran los violadores antes a la calle. Hemos visto una invasión migratoria brutal con un incremento de la inseguridad tremendo. Hemos visto como cada vez hay más atentados indiscriminados
por parte de perturbados o de islamistas radicales, valga la redundancia. Cada vez vemos cómo es más inseguro para las mujeres europeas salir a la calle en ciertas zonas. Hemos visto un deterioro de la calidad de vida brutal, y lo más gracioso es que una parte de la población pues la aceptaba. Una parte de la población se tragaba el cuento de que es que el planeta está sufriendo y por eso tú, canalla, tienes que ser más pobre. Eso sí, nosotros los que dictamos las normas cada día somos más ricos. Pues ha habido gente que ha tragado con eso. Y ha habido una cooptación entre los líderes de partidos, de tal forma que al final han terminado defendiendo esas demencias, no solo los partidos progres de la izquierda, sino también la derecha tradicional. Y en estos momentos, por ejemplo, en la Unión Europea, tenemos a una Comisión Europea presidida por una Ursula von der Leyen, esa gran amiga de Pedro Sánchez, bueno, gran amiga no, gran ama de Pedro Sánchez, pero que pertenece al Partido Popular Europeo, destruyendo sector productivo tras sector productivo. Claro, pues todo eso, hombre, pues tiene un límite, y al final el límite se ha sobrepasado. Y la gente de repente ha mirado atrás y dice, pero qué leches, estoy viviendo peor de lo que vivía hace años. Pero qué narices, si mi hijo o mi nieto está viviendo, pero mucho peor de lo que yo vivía a su edad. Si yo a su edad me podía comprar una casa y ahora ellos tienen que andar casi mendigando que les dejen un trocito en una habitación de un piso patera, que encima se lo cobran a precio de oro. Pero oiga, que yo antes iba por la noche en Madrid sin ningún problema, y ahora resulta que mi hija no puede volver tarde a casa porque lo mismo la atracan o la violan. Todo ese tipo de cosas, la gente mira para atrás y dice, pero ¿por qué tengo que aguantar esto? Y muchas personas, cada vez más, pues llegan a la conclusión, no, es que no hay por qué aguantarlo. Lo que hay que hacer es echar a patadas virtuales, es decir, echar a papeletazos de urna a toda esta gentuza que está haciéndonos más pobres y además pues mucho menos libres, y que están continuamente, o sea, no nos dan respiro. Cada vez que ponen una norma que acota nuestra libertad o nos hacen más pobres, ya están trabajando en la siguiente. Bueno, pues todos estos a la calle. Y la gente busca alternativas. Mira y dice, a ver, ¿qué partidos son los que quieren cargarse esta basura? Estos, pues les voto. Oiga, ¿que va a votar usted a un partido facha? Sí. ¿Y cuál es el problema? Voy a votar al partido que me dice que va a echarlos a todos ustedes al cubo de basura de la historia. ¿Que a usted eso le parece facha? Pues oiga, entonces será que es que soy facha yo también. Bueno, pues cumbre de Patriots aquí en Madrid, y los líderes de muchos de esos partidos europeos que están en estos momentos en alza, pues se van a juntar para coordinar estrategias y para tratar de hacer frente a todos aquellos que a lo largo de las últimas décadas han aumentado la pobreza de los europeos y han aumentado la opresión de los europeos. Tiene narices que una Unión Europea que nació para que los europeos fuéramos más libres y más ricos haya terminado convirtiéndose exactamente en lo contrario. Y por cierto, espero que algún día sepamos cuántos de los dirigentes europeos que nos quieren pobres y oprimidos cobran de China, que es la gran pregunta. Bueno, y ahora voy a por una noticia que en realidad es la plasmación de algo que ya se había anunciado antes. Y que me hace mucha gracia porque es la típica noticia con la cual tienes a todos los peperos de las redes rasgándose las vestiduras, diciendo lo malo que es Sánchez. Ahí se les olvida un pequeño detallito de la noticia. Escuchen. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, han alcanzado un acuerdo en el Ministerio para definir los criterios de distribución de 4.400 menas, procedientes mayoritariamente de Canarias, 4.000, y en menor medida de Ceuta, 400. Entre los factores que se determinan el reparto incluyen la población de cada comunidad, la renta per cápita, la tasa de desempleo, el esfuerzo previo realizado en la acogida de menores y la dispersión territorial de la población. Desde el ministerio que encabeza Rego han señalado que todas las comunidades autónomas
plataformas deberán asumir la acogida de una parte de estos menores. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a la inclusión de un criterio específico que suaviza el reparto en Cataluña y el País Vasco, que esto es en respuesta a una demanda de los partidos nacionalistas Junts y PNV como condición para respaldar la medida. Este criterio valoraría el esfuerzo previo de cada región en la gestión de situaciones similares. Bueno, pues el titular que traen los medios es: el gobierno pacta con el gobierno de Canarias el reparto de los menas por toda España, salvo Cataluña y País Vasco, ¿no? Bien, entonces, análisis de las voces peperas en Twitter. ¡Ah, canalla Sánchez! O sea, que nos repartes a todos, pero a Cataluña y País Vasco no, malvado. Veo tweets por ahí de algún diputado o diputada pepero diciendo eso: Sánchez, malvado, te rindes a Puigdemont y entonces a él no le vas a repartir menas y le aceptas sus criterios racistas. Ah, caramba. ¿Se le olvidan a estos comentaristas peperos leer la frase completa? Moncloa y Canarias pactan el reparto de menas por toda España, es decir, fundamentalmente por comunidades gobernadas por el PP, menos Cataluña y País Vasco. Moncloa y Canarias. Y Ceuta. ¿Quiénes componen el gobierno de Canarias? Pues lo componen Coalición Canaria y el PP. Es decir, Moncloa y el gobierno Coalición Canarias PP, Coalición Canaria PP de Canarias, pactan repartir menas por toda España menos Cataluña y País Vasco. Es decir, el gobierno y el PP y Coalición Canaria pactan repartir menas por toda España menos Cataluña y el País Vasco. ¿Por qué se les olvida a ustedes, queridos tuiteros peperos, la responsabilidad del gobierno canario en esto? ¿El PP está en desacuerdo con el reparto de menas por toda España menos Cataluña y Marruecos? Entonces, ¿por qué el gobierno canario del PP y Coalición Canaria acepta eso? Entre los menas que se van a repartir están menas canarios y menas de Ceuta. En Ceuta gobierna el PP en solitario. ¿También se nos olvida la responsabilidad esa del PP? Esta es una de las cosas, porque me hace mucha gracia, de la actualidad político-mediática española, que se presentan cosas de una manera que parece inducir a la creencia de que existen dos bandos, el de los buenos, el PP, el de los malos, el PSOE, y que el bando de los malos hace cosas malas. Pues sí, el bando de los malos hace cosas malas, pero en este caso concreto no es el bando de los malos. El gobierno central y el de Canarias pactan repartir a los menas por toda España menos Cataluña y el País Vasco. ¿No? Pues oiga, digo yo que alguna responsabilidad tendrá el PP, que gobierna en Canarias con Coalición Canaria. En fin, más noticias que llegan de David Sánchez, que ya saben ustedes que ha dejado su puesto en la Diputación de Badajoz. Por cierto, ayer veía una información, pero no la he podido confirmar, así que no se la doy a ustedes, pero hago una pregunta con respecto a esa información. ¿Con qué fecha es la baja de David Sánchez? Porque me parece un dato interesante. Si alguien de los que andan por allí, por Extremadura, algún partido, pues puede averiguarlo, pues estaría bien. ¿Es baja con efecto inmediato o dentro de un tiempo, o ha sido una baja presentada hace tiempo? Creo que es importante saber cuál es la fecha de presentación de la baja y la fecha en que la baja es efectiva, pero bueno, eso es un detalle al margen. El caso es que la jueza que lleva el caso, pues hay cosas que no las ve claras. Escuchen. La jueza que instruye la investigación sobre David Sánchez ha puesto en entredicho a la Diputación de Badajoz.
Beatriz Viedma ha emitido una providencia en la que solicita al organismo provincial que explique por qué los informes anuales sobre el desempeño profesional del hermano del presidente del gobierno carecen de firma digital a diferencia de los otros trabajadores. La magistrada también requiere aclaraciones sobre si dichos documentos fueron enviados por medios telemáticos, ya que esto permitiría verificar las fechas exactas de su emisión y recepción. La hipótesis que se maneja es que esos informes podrían haberse elaborado de forma ad hoc con el fin de justificar judicialmente la situación del investigado. Sánchez, quien recientemente dimitió como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz, fue citado a declarar como investigado a finales de enero por presuntos delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. ¡Uy, qué bonito! Resulta que la jueza pide los informes de evaluación de los trabajadores de la Diputación de Badajoz, y los informes de evaluación de los trabajadores de la Diputación de Badajoz tienen todos su firma electrónica que indica el día en que fue emitido el informe, y los de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, resulta que la fecha está a mano, no hay firma electrónica. ¡Uy, caramba! qué problemón, ¿no? Resulta que esos informes de evaluación del hermano de Pedro Sánchez no se firmaron como los demás. Entonces, claro, la jueza pues lo que dice es, esto de que tenga la fecha a mano pues es como un poco sospechoso, además de cutre. Así que por favor, mándenme los registros electrónicos, por ejemplo correos electrónicos, donde se demuestre que esos informes se circularon y aprobaron en las fechas correspondientes. ¿Cómo me pueden ustedes demostrar que estos informes son reales y no son informes, pues por ejemplo, hechos antes de ayer, en cuanto estalló el caso judicial, donde no tenemos ningún informe de evaluación del trabajo de David Sánchez, porque es que en realidad no hacía nada, vamos a sacarnos de la manga un informe y lo fechamos a mano? ¿Cómo puede la jueza saber que no es eso lo que ha pasado? Bueno, pues muy fácil, pidiéndole a la Diputación de Badajoz, mándeme usted los comprobantes electrónicos, por ejemplo, pues eso, registro de correos electrónicos que demuestren que ese informe se elaboró y circuló en las fechas que constan a mano en los informes. ¡Ay, qué bonito! ¿Se imaginan ustedes que la jueza llega a la conclusión de que ha habido personal en la Diputación de Badajoz falsificando informes? Porque la falsedad en documento público es un delito y no precisamente menor. Bueno, como es un delito no cumplir con los compromisos internacionales. Y claro, el problema que tiene que Pedro Sánchez haga el imbécil en representación de nuestro país, pues es que pues hay otros que le recuerdan que sus palabras tienen consecuencias jurídicas. Escuchen esto porque es precioso. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado al ejército del país preparar un plan para facilitar la salida voluntaria de los palestinos residentes en la Franja de Gaza. Katz ha subrayado que su intención es que los habitantes de Gaza abandonen el territorio, sean acogidos por países críticos con la política israelí como España, Irlanda y Noruega. Según informó el Canal 12 de la televisión israelí, el plan incluiría opciones de salida a través de cruces terrestres, así como arreglos especiales para traslados por mar y aire. Esta orden se produce tras el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que manifestó su intención de tomar el control de Gaza, el reasentamiento de los palestinos y la transformación del territorio en lo que describió como la Riviera del Medio Oriente. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, declaró en una entrevista en las mañanas de Radio Nacional que la tierra de los gazatíes es Gaza. Y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. La tierra de los palestinos gazatíes es Gaza. Ese es el futuro de los palestinos y esa es la tierra de los palestinos que incluye Gaza. Bueno, para empezar habría que decirle a Álvarez que, hombre, siendo el jefe de la diplomacia española debería aprender a usar el lenguaje español con un poquito más de corrección. Aunque está tolerado por la RAE, no se dice nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los gazatíes.
Esos dos des sobran. Porque está usted hablando de obligación. Nadie debe entrar en un debate sobre dónde deben ir los gazatíes. Mientras que deber de, pues indica probabilidad, es ambiguo, con lo cual pues es recomendable no utilizarlo cuando lo que se implica es obligatoriedad. Ejemplo. Si usted dice Pedro debe ser policía, pues usted está diciendo que Pedro tiene que estudiar para policía. Si usted dice Pedro debe de ser policía, quiere decir que usted imagina, por cosas que haga Pedro, que Pedro sea policía, que probablemente sea policía. Deber y deber de connotan cosas distintas, así que procure hablar de forma lo más precisa posible, señor Álvarez. Pero, en segundo lugar, me encanta el olor a desconcierto progre por la mañana. Jamás hizo su pogromo nazi contra Israel, pensando que Israel pues se vería obligado a responder y que entonces la comunidad internacional se echaría encima de Israel y bueno, pues al final resulta que le salió mal la jugada a estos asquerosos terroristas neonazis. Al final Israel respondió, y por supuesto que respondió con toda la contundencia, pero procurando siempre minimizar las bajas civiles hasta unos extremos que ningún otro ejército del mundo hace, y de nada le ha servido a Hamás usar como escudos humanos a su propia población. Porque al final Israel lo que ha hecho ha sido eliminar a buena parte de los terroristas de Hamás, cargarse prácticamente a todos los de Hezbollah y tomar el control de la Franja de Gaza. Pero claro, eso para Israel pues era un problema, porque ¿qué hacer luego? ¿Qué haces? ¿Te retiras de la Franja de Gaza una vez concluidas las operaciones y entonces otra vez dejas que Hamás vuelva a tomar el control y vuelva a usarlo como base para futuros ataques contra Israel? Te apropias de la Franja de Gaza, pero entonces ¿qué haces con los palestinos? Otra vez pues te arriesgas a ese goteo constante de atentados pequeñitos que vayan matando soldados israelíes, es decir, tener ahí un conflicto continuado. Y eso en Israel es un problema y es un debate. No se crean ustedes que todos los israelíes tienen claro qué quieren hacer. Dentro del gobierno de Netanyahu hay visiones de lo más contrapuesto. Y fuera del gobierno de Netanyahu ni te cuento. Y entonces llega Trump con una solución, pues, en fin, permítanme que diga que es genial, porque le ahorra a Israel el dilema. Dice, no, estás dudando de si quedarte en Gaza, de si irte y que jamás vuelva a tomar el control, pues no te preocupes, me cedes el control de Gaza a mí. Y entonces, claro, ha descolocado a todos. Ha descolocado a los países limítrofes, ha descolocado a Arabia Saudí, ha descolocado a los de Hamás, que ya están pidiendo un canal de interlocución con el gobierno americano, porque, bueno, esto, en fin, que a ver qué va a ser. Porque, claro, ya Israel queda liberado de responsabilidades en Gaza, lo cual trastoca toda la estrategia de Hamás y de sus aliados regionales. ¿Cuánto hay de farol en lo que propone Trump? Pues probablemente mucho, pero la idea resulta que no es mala. Y entonces, ¿qué están haciendo los medios progres? Es decir, Trump está diciendo que quiere expulsar a los palestinos. No, no es verdad. Trump no está proponiendo expulsar a los palestinos. Trump está proponiendo dar a los palestinos la posibilidad de que voluntariamente se reubiquen en otro sitio mientras se reconstruye la franja para poder luego volver voluntariamente. Es decir, no habría desplazamiento forzoso de ninguna población. ¿Y ustedes qué creen? Vamos a ver, ustedes son una mujer palestina a la que le dan dos opciones. Mira, te vamos a realojar en este complejo temporal que hemos hecho en no sé dónde,
vas a tener las necesidades cubiertas, cuando esté reconstruida la franja vuelves. O te quedas en la franja con un gobierno de Hamás que te niega tus derechos como mujer. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que el 99% de las palestinas van a decir, no, yo me quedo aquí con Hamás para que mis hijos mueran y para que me machaque mi marido y los de Hamás me obliguen a tener menos derechos que un perro? Pues no, los seres humanos quieren libertad en todas partes. Y los palestinos también. Por tanto, va a haber muchos palestinos, pero muchísimos, que van a aceptar voluntariamente la oferta de recolocarse en otro sitio, precisamente para poder tener una vida mejor y para no tener que continuar oprimidos, no continuar oprimidos por la gentuza terrorista y neonazi de Hamás. Así que bueno, pues otra solución imaginativa de Trump, que a lo mejor resulta que al final no se lleva a la práctica porque, movidos por la necesidad, el resto de actores de la región vienen con alguna otra propuesta aceptable para Israel y para Estados Unidos. Pero a lo mejor sí se lleva a la práctica. Y si se llevara a la práctica, ¿saben ustedes quiénes serían los primeros beneficiados? Los palestinos. Porque los palestinos llevan desde el año 2007 soportando la dictadura de unos terroristas asquerosos, los de Hamás, que no se dedican solo a matar judíos. Les recomiendo que busquen ustedes en internet los ahorcamientos y los linchamientos a palestinos por parte de las autoridades de Hamás en la franja de Gaza. Y les recomiendo que miren ustedes dónde están las mujeres palestinas. Porque hay una cosa muy llamativa en todas las imágenes que nos mandan los equipos de propaganda de Hamás desde Gaza. Las mujeres aparecen cuando dicen que Israel ha bombardeado no sé qué, entonces te sacan ahí a 3 mujeres y a 7 niños. Pero luego en las imágenes de la vida normal en Gaza, ¿dónde están las mujeres? En las imágenes de manifestaciones de partidarios de Hamás en Gaza, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué las tienen? ¿Escondidas en casa? Porque, no sé, eso, o hay muy poquitas en Gaza, mujeres. En fin. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia de las 8.